Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza. Vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de las celebridades y específicamente en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, generando un verdadero revuelo. Hablaremos de la guapísima Demet Özdemir y de cómo una supuesta mentira suya desató un caos que nadie vio venir. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser un verdadero culebrón, pero de la vida real. Y antes de sumergirnos en los detalles, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, la moda, las redes sociales y los chismes más jugosos, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. ¡Vamos allá! Imaginen esto, una actriz que amamos, adorada por millones, que parece tener una vida perfecta, una carrera en ascenso meteórico, y de repente, ¡boom! Una pequeña información, un detalle que sale a la luz, que cuestiona la imagen que teníamos de ella. Eso es justo lo que ha pasado con Demet Özdemir. Ella es conocida no solo por su talento actoral en producciones que han conquistado el mundo, sino también por su carisma, su belleza y esa aura de autenticidad que proyecta. Se ha visto envuelta en una situación que ha puesto a muchos a hablar. Y no hablo de un rumor pasajero, sino de algo que al parecer tiene fundamento y que ha tenido repercusiones bastante serias. Todo esto gira en torno a un supuesto mentira, o si lo prefieren, una omisión de información relacionada con su vida personal y, más concretamente, con su pasado. Los detalles que han empezado a circular apuntan a que Demet, en algún momento, habría presentado una versión de su historia que no sería del todo cierta, o al menos no completa. Y cuando digo mentira, quiero ser claro porque en el mundo de las celebridades a veces las cosas se magnifican, pero parece que en este caso hay ciertos hechos que respaldan las acusaciones. La polémica se intensificó cuando ciertos medios y cuentas de redes sociales, que se especializan en desentrañar los secretos de las estrellas, empezaron a publicar información que contradecía lo que hasta ahora se había sabido sobre Demet. Se habla de un detalle específico de su relación con su expareja, el cantante Oğuzhan Koç. Ustedes saben que su relación fue muy mediática, que se casaron, pero luego, sorprendentemente, se separaron. Pues bien, parece que la raíz de esta supuesta mentira estaría ligada a los motivos de esa separación, o a un periodo previo a ella. Los rumores sugieren que Demet, en entrevistas o declaraciones públicas, habría dado a entender que ciertas cosas sucedieron de una manera, o que ella actuó de otra, cuando la realidad, según estas nuevas revelaciones, habría sido diferente. Y aquí viene lo interesante, ¿qué clase de detalle podría ser tan trascendental como para desatar un caos? No estamos hablando de una pequeña metedura de pata. Parece que se trata de algo que toca la fibra sensible de las relaciones personales, de la confianza, de la lealtad. Se ha especulado mucho sobre si esta supuesta discrepancia en su relato tiene que ver con infidelidades, con acuerdos secretos, o simplemente con una estrategia para proteger su imagen pública. Y es que en el universo de las celebridades, la percepción pública lo es todo. Si un fan o un seguidor siente que ha sido engañado, la decepción puede ser enorme y eso, créanme, puede tener consecuencias en la carrera de un artista. Los seguidores de Demet Özdemir están divididos. Por un lado, están aquellos que la defienden a capa y espada, que creen que todo esto no es más que un intento de desprestigiarla, de aprovecharse de su fama para generar contenido. Argumentan que las celebridades tienen derecho a su privacidad y que no todo lo que se dice en Internet es verdad. Y tienen un punto válido, ¿verdad? Las redes sociales son un arma de doble filo, y a menudo, la difamación campa a sus anchas. Por otro lado, hay un sector importante de la audiencia que se siente decepcionado, que siente que si la información es cierta, Demet ha traicionado la confianza que depositaron en ella. Piénsenlo bien, cuando admiramos a alguien, proyectamos en esa persona una serie de valores, y si esos valores se ven cuestionados, la desilusión es inevitable. La empatía que habíamos construido con ella se tambalea. Y el caos del que hablamos no se limita solo a las redes sociales. Parece que estos rumores, estas revelaciones, han llegado también a oídos de personas cercanas a Demet, e incluso al propio Oğuzhan Koç. Se habla de que él podría estar molesto, dolido, y que esto podría haber reavivado viejas tensiones. Imaginen lo incómodo que debe ser para todos los involucrados. ¿Qué implica esta supuesta mentira para la imagen pública de Demet? Pues, en el corto
plazo genera duda. La gente empieza a cuestionarse todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho. Y en la industria del entretenimiento, donde la credibilidad es un activo muy valioso, esto puede ser un problema. Podría afectar a futuras oportunidades de trabajo, a contratos publicitarios, a la percepción de las marcas con las que colabora. Además, este tipo de situaciones ponen de manifiesto la presión que sufren las figuras públicas para mantener una imagen de perfección. A veces el mundo espera de ellos una honestidad radical, una transparencia absoluta, lo cual es, en muchos casos, irrealista. Todos tenemos nuestros secretos, nuestras zonas grises, nuestros momentos en los que preferimos no revelar ciertos detalles. El problema surge cuando esa reserva se percibe como un engaño deliberado. Lo que es fascinante de este caso es cómo la información, por pequeña que parezca, puede propagarse como la pólvora en la era digital. Un tuit, una publicación en Instagram, un artículo de un blog de entretenimiento, y de repente el mundo entero está hablando de ello. Y la velocidad con la que se desinforman las cosas, las interpretaciones erróneas, las especulaciones descontroladas, todo ello contribuye a crear un ambiente de confusión y a menudo, de injusticia. Ahora, es importante también mencionar que hasta el momento de grabar este vídeo, Demet Özdemir no ha emitido una declaración oficial detallada sobre estas acusaciones. Y esa falta de respuesta para algunos es una confirmación implícita de que hay algo de verdad en lo que se dice. Para otros, es simplemente una estrategia para no alimentar el circo mediático. Y ahí es donde entra nuestro papel como espectadores y consumidores de contenido. Tenemos que aprender a ser críticos con la información que recibimos, a cuestionar las fuentes, a no dejarnos llevar por el sensacionalismo. No estoy diciendo que no debamos investigar, sino que debemos hacerlo con un espíritu de equilibrio y de respeto. Este episodio nos recuerda que las celebridades, detrás de los focos y las alfombras rojas, son personas con sus propias complejidades, sus propias luchas y sus propios errores. Y aunque admiramos su talento y su estilo de vida, también es importante recordar que no son infalibles. Una de las cosas que más me intriga de esta historia es la naturaleza exacta de la mentira. ¿Fue algo grave? ¿Algo que afectó directamente a Oguz Hancock? ¿O fue más bien un intento de mantener una imagen idealizada para el público? Las respuestas a estas preguntas son las que marcarán la pauta de cómo se desarrollará esta historia y cómo afectará a la carrera de Demet. Si pensamos en el impacto que esto puede tener en su carrera, es crucial considerar que el público turco, en particular, es muy sensible a las cuestiones de moralidad y reputación. Si esta mentira se considera algo que atenta contra valores fundamentales, las repercusiones podrían ser significativas. También hay que tener en cuenta el papel de los medios de comunicación en todo esto. ¿Hasta qué punto están investigando y verificando la información? ¿O están simplemente amplificando rumores para generar clics? Es una pregunta importante que debemos hacernos. Lo que sí está claro es que este incidente ha puesto a Demet Özdemir en el ojo del huracán. Y como siempre en estos casos, habrá ganadores y perdedores. Los medios que sacaron la noticia a la luz ganarán visibilidad y tráfico. Los haters tendrán munición. Y Demet, bueno, ella tendrá que lidiar con las consecuencias, sea cuales sean. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la cosa se pone interesante desde el punto de vista del análisis social. Vemos cómo la figura de la celebridad se ha convertido en un espejo de nuestras propias expectativas y frustraciones. Esperamos de ellas que sean perfectas, pero al mismo tiempo, nos fascinan sus imperfecciones, sus escándalos, sus caídas. Es una dualidad muy humana. Este tipo de historias también nos invitan a reflexionar sobre la construcción de la identidad en la era digital. ¿Cuánto de lo que vemos de una persona es real y cuánto es una estrategia cuidadosamente elaborada? Y en el caso de Demet, ¿cuánto de su imagen pública es una construcción y cuánto es la verdadera ella? Espero que este análisis les haya parecido intrigante y que les haya dado mucho en qué pensar. Hemos desgranado la situación de Demet Özdemir, las supuestas mentiras que la han rodeado y el caos que han desatado. Hemos visto cómo la opinión pública se ha dividido y cómo la credibilidad de una figura pública puede verse amenazada. En resumen, lo que parece ser una omisión o una declaración engañosa sobre su vida personal, especialmente en relación con su pasado con Oguz Hancock, ha generado un tsunami de especulaciones y críticas. La reacción de sus seguidores, la posible molestia de su expareja, y el impacto en su carrera son los elementos clave de esta historia. Y ahora, la pregunta del millón es,
¿Cómo creen ustedes que debería reaccionar Demet? ¿Debería salir y aclarar todo? ¿O debería mantenerse en silencio y dejar que el tiempo pase? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que se ha exagerado? ¿O creen que la decepción de sus fans está justificada? Dejen sus pensamientos abajo. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido de este tipo, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que podría interesarle esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Son la razón por la que hacemos todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.